Bienvenido usted que se conecta a esta transmisión. Bendiciones a cada uno en este día, donde estaremos compartiendo la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, vamos a compartir allí la palabra de nuestro Dios. Somos bienaventurados de poder escuchar la palabra de Dios, de poder leer la palabra de Dios. Es un privilegio el poder compartir en este día el mensaje de Dios, una palabra que es viva, que es eficaz, así que vamos a estar atentos a lo que Dios hoy nos quiere hablar. Hebreos capítulo 12 dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habiendo ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Colocando la mirada en Jesús. Es allí donde Dios nos invita a colocar su mirada, nuestros ojos puestos en Jesús. Por eso la Escritura es clara al decir que nuestros ojos deben estar puestos en las cosas celestiales y no en las terrenales. La Escritura entonces nos habla que nosotros también tenemos una nube de testigos. Dice la Escritura, tan grande nube de testigos. ¿Cuál es esa nube de testigos que nosotros tenemos? En la Escritura nosotros podemos ver diferentes personas en las cuales, ¿verdad?, se pudo ver la fe y la confianza que tenían en Dios. Y en el capítulo 11 de Hebreos nos habla acerca de diferentes personajes, de diferentes hombres que hallaron gracia delante de Dios, que hallaron esa aprobación, hombres como Abraham, hombres como Abel, hombres, ¿verdad?, que los cuales podemos ver que creyeron a Dios. Aún la Escritura nos habla de Abraham, que creyó en esperanza contra esperanza. Vemos también la vida de Isaac, la vida de Jacob, la vida de José, la vida de Moisés. Y vale la pena preguntarnos entonces, ¿la vida para ellos fue fácil? Fueron hombres que fueron retados, tuvieron crisis de fe, fueron hombres que tuvieron que enfrentar circunstancias difíciles. Para Abraham no fue fácil salir de su tierra, de su parentela, aun cuando Dios también le había dado promesa. Dice la Escritura que él creyó en esperanza contra esperanza, aun cuando las probabilidades de tener un hijo eran
pocas o eran nulas, en Dios él pudo tener fe y pudo ver hecha, ¿verdad? Ver cómo la promesa de Dios se hizo realidad en su vida. Hombres que le creyeron a Dios, hombres que tuvieron que luchar, hombres que tuvieron que caminar con Dios, hombres que fueron esforzados como lo fue Moisés, como lo fue José, como lo fue Josué en su momento también. Hombres que enfrentaron grandes retos, hombres que enfrentaron gigantes, hombres que enfrentaron ejércitos, por lo cual hoy nosotros podemos mirar que no somos los únicos que enfrentamos luchas, que enfrentamos pruebas, que enfrentamos adversidades, que nos enfrentamos a circunstancias adversas, sino que hay una gran nube de testigos en los cuales nosotros podemos ver que Dios les ayudó, que Dios les dio la victoria. Pero ¿sabe qué también podemos ver? Que fueron hombres y mujeres que no se rindieron, sino que a pesar de todo, ellos siguieron creyendo, ellos siguieron caminando, ellos siguieron esforzándose, ellos siguieron buscando el rostro de Dios. Y eso es lo que Dios espera hoy de nosotros. No somos los primeros, no somos los únicos que nos estamos enfrentando a diferentes luchas en nuestra vida. Hay personas que quizás dicen, no ha sido fácil para mí, me he tenido que enfrentar a muchas cosas, pero usted y yo no hemos sido los primeros. Muchas personas también han padecido y aún han dado su propia vida por la causa de Cristo. Pero ¿sabe qué es lo más importante? Vemos en esas personas que no se rindieron. Ellos fueron hasta el final, ellos continuaron, ellos no retrocedieron, ellos siguieron hasta el final. Y es hasta allí donde Dios quiere que nosotros lleguemos, hasta lo último. Dios no nos ha llamado para quedar a la mitad de la carrera. Dios nos ha llamado para perseverar y llegar a la meta. Usted y yo debemos ser de esos atletas que se esfuerzan. Debemos aprender a correr esta carrera. Debemos aprender a colocar nuestra mirada en Jesús y a decir, Señor, aunque muchas son las luchas, aunque no es fácil, aunque me toque enfrentar a muchas cosas, yo decido caminar, yo decido creer, yo decido avanzar porque sé que tú me ayudas, que tú me fortaleces. Dios estuvo con Abraham, Dios estuvo con Moisés, ¿sabe? Dios estuvo con Josué, estuvo con David. Dios estuvo con cada una de aquellas personas a las cuales Él llamó, Él escogió y decidieron caminar con Dios. Así que usted que está hoy aquí, usted que está allí conectado, debe decir, Señor, yo sé que esta carrera no la estoy corriendo solo. Yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que tú me vas a ayudar, pero Dios requiere de nosotros que confiemos, que caminemos, que corramos, ¿verdad? Esta carrera. La Escritura nos habla, así que como tenemos esta nube de testigos en derredor nuestro tan grande, debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué es ese peso que tenemos en nuestra vida? ¿Cuál es ese pecado que nos asedia? ¿Cuál es eso que quizás no nos ha dejado caminar o correr con libertad? ¿Sabe qué dice la Escritura? Despojémonos, dejemos a un lado, abandonemos, desechemos todo aquello que nos trae peso a nuestra vida, todo aquello que nos quiere estorbar. Debemos dejar de lado el pecado que nos asedia, porque estamos en medio de una generación donde la maldad se ha multiplicado, donde podemos ver el pecado, pero como hijos de Dios estamos siendo llamados a despojarnos de todo peso y de ese pecado que nos asedia. No estamos llamados a consentir el pecado o a quedarnos con ese peso en nuestra vida o a cargar con cosas que no nos pertenecen. Dios quiere ver a una generación que se despoje, que deje de lado aquello que no le deja caminar y andar con libertad. ¿Qué es aquello que debemos dejar de lado? ¿De qué nos debemos despojar para correr, como dice la palabra, con paciencia la carrera que tenemos por delante? Hay una carrera que debemos correr. La Escritura nos dice que esta carrera la debemos correr con paciencia.
Y dice la Escritura que para eso debemos despojarnos de todo peso, del pecado que nos asedia, porque hay una carrera por delante. Usted y yo aún no hemos resistido, aún no es nuestro final, aún no podemos decir, ya lo he alcanzado todo. No, el apóstol decía, ¿verdad? Ciertamente extendiéndome hacia lo que está por delante. Hay una carrera que aún estamos corriendo. Hay algo por lo cual aún usted y yo estamos caminando y debemos avanzar. Debemos seguir. Por eso cada obstáculo que se nos presente en nuestro camino debemos superar. Nada en nuestra vida nos debe detener para seguir hacia la meta que es Cristo Jesús. Dios nos ha trazado una meta y debemos aprender a correr este camino. El camino de Dios, ¿verdad? Este camino de la fe con Cristo es una carrera que tenemos por delante y Dios no espera que usted y yo nos quedemos a mitad de la carrera. Dice la Escritura que el atleta para hacer, ¿verdad? Para llegar a esa meta debe esforzarse. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero, dice la Escritura, y el atleta debe cada día también prepararse, correr hasta llegar a esa meta que se ha trazado. Esa meta que usted y yo nos hemos trazado, a la cual queremos llegar un día estar en el reino de los cielos, es necesario que usted y yo corramos esa carrera. No vamos a pensar que vamos a llegar a la meta cruzados de brazos, no. Tenemos cada día que avanzar, tenemos que perseverar, tenemos que continuar, que nada ni nadie nos haga detener. En tanto nosotros estamos en esa carrera que tenemos por delante, debemos tener nuestros ojos puestos en Jesús. Es allí donde nosotros vamos a ser exitosos, cuando colocamos nuestra mirada en Jesús. Muchas veces nos distraemos al colocar nuestra mirada en una persona, al colocar nuestra mirada en cosas, al colocar nuestra mirada en algo diferente a Jesús, y es allí donde quizás podemos quedar a mitad del camino. Es allí cuando quizás nos detenemos, pero su vida y mi vida, nuestra mirada debe estar puesta en Jesús. Y saben que Jesús, dice la palabra, el autor y consumador de la fe. En el autor y consumador de la fe, ¿qué mayor ejemplo tenemos nosotros a seguir sino Jesucristo, el Hijo de Dios, que no se dio por vencido, que no quedó a la mitad de la carrera, que Él cumplió con la voluntad del Padre aquí en la tierra, que Él cumplió con lo que le fue establecido para su vida, y aun cuando tuvo que morir, aun cuando tuvo que sufrir, aun cuando no fue fácil, Él siguió hasta el final. Y sabe que aunque no sea fácil, aunque sea difícil, aunque tengamos que enfrentar muchas circunstancias adversas, su llamado y el mío es a no rendirnos. El llamado que Dios nos ha hecho es avanzar, es a continuar. Muchas veces van a haber lágrimas, van a haber sufrimiento, va a haber dolor, ¿verdad? Cansancio, tristeza, pero eso no debe ser impedimento para que usted y yo avancemos cuando nuestra mirada está puesta en Jesús, el Hijo de Dios. Jesús lo persiguieron. Jesús también sufrió. A Jesús dice la palabra que Él sufrió tal contradicción de los pecadores. Pero Él sabía y tenía algo seguro, y es que Él venía para hacer la voluntad del Padre aquí en la tierra. Y usted y yo debemos tener seguro que hemos venido con un propósito de Dios. Usted y yo tenemos un propósito, ¿verdad? Un propósito que Dios quiere cumplir a través de nuestra vida. Pero qué importante cuando disponemos nuestro corazón, cuando le decimos: Señor, yo decido colocar mi mirada en ti, Jesús, y así como tú hiciste, dice la Escritura, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice la Escritura que había un gozo puesto delante
de Jesús, el cual por el gozo puesto delante de él, sabe que dice la Escritura, sufrió la cruz. Vemos a Jesús que aún en medio de la cruz, en medio del dolor, él no se estaba quejando, él no estaba hablando mal de aquellos que estaban a su alrededor, sino que dice la Escritura que había un gozo puesto delante de él. Él sabía que estaba cumpliendo con lo que el Padre le había dado a él. Y cuando usted y yo sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios, no importa lo que se levante en nuestra vida, no importan las tormentas, las luchas, las pruebas, las dificultades, ya sabemos que estamos agradando al Dios Todopoderoso. Dice la Escritura, él menospreció lo oprobio. Y por cuanto Jesús sufrió, menospreció lo oprobio, el dolor, el rechazo, el sufrimiento, todo lo que le hacían. Y aun cuando tuvo que morir de una forma muy difícil que fue en la cruz, también vino un tiempo de victoria. Y dice la Escritura que él se sentó a la diestra del trono de Dios. Sabe que Jesús se ganó ese lugar a la diestra del trono del Padre. Y muchos podrán decir, Jesús está sentado a la diestra del trono, pero sabe, hay que mirar todo lo que Jesús tuvo que pasar, y es necesario que usted y yo, a través de muchas tribulaciones, entremos al reino de los cielos. Pero hay un galardón que Dios ha preparado para todo aquel que ha decidido entregarle su vida a él. Es importante y vale la pena, ¿verdad?, seguir a Jesús, entregarle nuestra vida a él. Por tanto, debemos cada día considerar la vida de Jesús, considerar todas aquellas contradicciones que él sufrió por parte de los pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? Para que nuestro ánimo, dice la Escritura, no se canse hasta desmayar. Jesús sufrió contradicciones, Jesús sufrió señalamientos, persecuciones, muchas cosas, y usted y yo debemos mirar a Jesús. Cuando miramos el ejemplo de Jesús, cuando miramos la vida de Jesús, no vamos a desfallecer, sino que vamos a ser fortalecidos, vamos a ser animados, ¿verdad?, por la obra extraordinaria y la obediencia de Jesús hasta la muerte y muerte de cruz. Así que usted que dice, yo siento que ya no puedo más, ya no quiero seguir caminando, ya no quiero avanzar, esto ha sido muy difícil para mí, ha sido muy dura la prueba, la circunstancia, siento que ya no doy más. Miremos a Jesús. Miremos ese ejemplo en él, que aunque no fue fácil, él perseveró, él venció y hoy está sentado a la diestra del Padre. Miremos a los héroes de la fe, para ellos tampoco fue fácil, pero ellos vencieron. Y sabe, hoy en día sigamos enfrentando luchas. Hay muchas personas que hasta el día de hoy han luchado muchísimo, aún les costó su vida, pero ellos no se rindieron, porque sabe, el reino de los cielos lo arrebatan los violentos, dice la palabra. Por eso usted y yo somos esas personas esforzadas, valientes del reino de los cielos, porque valiente es aquel que decide seguir a Cristo, valiente es aquel que sigue caminando la carrera, que no retrocede, sino que avanza hasta cumplir con el propósito de Dios aquí en la tierra. Por tanto, yo creo que aún nosotros no hemos resistido lo más que usted pueda decir, ya yo no puedo más. Podemos dar aún más, podemos resistir aún más, podemos luchar aún más, podemos esforzarnos aún más, podemos combatir con el pecado aún más, podemos dejar de lado aquel pecado que nos asedia, aquel peso que hay en nuestra vida. Podemos aún mejorar, podemos aún cambiar. Dios aún espera más de nosotros. Dios espera vidas cambiadas, vidas transformadas. Y sabe que es lo mejor, que no estamos solos. Tenemos al Espíritu Santo que nos redarguye y que nos guía a toda verdad. Así que hay una invitación de parte de Dios a considerar y a ver la vida de Jesús, a seguir ese ejemplo, a colocar nuestra mirada en él, a mirar y a observar, ¿verdad?, esta nube de testigos tan grande.
Así que la palabra nos dice que así también Dios hace algo con nosotros, y es que Dios también nos disciplina. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Los padres disciplinan a los hijos, y muchas veces Dios nos va a disciplinar porque no nos quiera. Por el contrario, Dios nos disciplina porque Él nos ama, porque Él nos quiere, porque quiere lo mejor para nosotros. A veces los hijos, cuando reciben corrección de sus padres, se enojan porque parece que ellos pensaran que los padres los molestan, ¿verdad? No quieren lo mejor para ellos, pero si los corrigen, si les hacen ver las cosas que están mal, ¿sabe por qué lo hacen? Porque les ama, porque no quieren verlos sufrir, porque no quieren un mal final para ustedes. De igual manera, Dios con nosotros, Dios nos disciplina porque nos ama, porque Él quiere sacar lo mejor de nosotros, porque Él quiere ver sus propósitos cumplidos en nuestra vida. Amén. Así que Dios, aquel que toma por hijo, lo va a disciplinar. Y cuando somos disciplinados, no debemos desmayar, ¿verdad? No debemos entristecernos cuando somos reprendidos por Dios. Por el contrario, debemos tener algo presente, y es que si Dios nos disciplina, es porque nos ama. Amén. Dios al hijo que ama lo disciplina. Si Dios no nos amara, y si los padres no amaran a sus hijos, los dejaran sin disciplina y los dejaran hacer lo que ellos quisieran, pero el final no sería el mejor, ¿verdad? El final no sería un final exitoso, pero por cuanto Dios nos ama, por cuanto nuestros padres nos aman, ellos nos corrigen. ¿Y cuánto estamos dispuestos a aceptar la disciplina de Dios? Amén. Y la disciplina de nuestros padres terrenales. Amén. ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Cuál es ese hijo al cual el padre no disciplina? Nuestro Padre Celestial nos disciplina porque nos ama. Amén. Dice la Escritura: pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si podemos decir, no, yo no quiero ser disciplinado. Y si Dios nos deja sin disciplina, es como si no fuésemos sus hijos, ¿verdad? La disciplina hace parte de ese proceso de formación, hace parte de ese rol que tenemos como hijo y de ese rol que nuestro Padre Celestial tiene precisamente como nuestro Padre. Y así como tuvimos estos padres terrenales que nos disciplinaban y nosotros los respetábamos, porque sabíamos que le debíamos respeto y queríamos lo mejor para ellos, para nosotros, y nosotros les amamos y nosotros le queremos, ¿por qué también no vamos a obedecer a nuestro Padre Celestial y viviremos? Amén. Así como obedecemos a nuestros padres, Dios espera que también le podamos obedecer a Él. Que lo que Él nos habla, nos enseña, lo podamos poner por obra. Dios espera hijos disciplinados, hijos que acepten la corrección. Hijos, ¿verdad?, que se puedan someter a Dios, pero hay personas que no quieren ser disciplinadas, que les dicen las cosas y no las aceptan, que los quieren corregir y no se dejan corregir, que quieren hacer las cosas a su manera. Como hijos de Dios debemos estar dispuestos a aceptar la disciplina, la corrección, lo que nos conviene, porque todo lo que Dios nos dice es para nuestro bien, es para nuestro provecho. Amén. Los padres aquí nos disciplinaban por cierto tiempo, ¿verdad? Como a ellos les parecía, como a ellos les parecía que estaba bien, pero Dios nos disciplina para aquello que es provechoso, para que participemos de su santidad. Dios nos disciplina. Dice la Escritura que sin santidad nadie verá a Dios. Amén.
Y Dios nos disciplina porque Él va perfeccionándonos cada día. La Escritura dice que Él nos va a perfeccionar hasta la venida de Cristo. Por eso es necesario también el proceso, la corrección, la disciplina. A veces no es fácil, a veces duele, a veces cuesta, pero es necesaria la disciplina. Y la Escritura nos dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿Cuántos que son disciplinados dicen, ay, qué gozo, qué alegría? Cuando los papás les corrigen y le dicen, no vayas a tal lugar porque no te conviene, no hagas esto, no hagas aquello. ¿Cuántos responden con alegría? Ay, cuánto me ama mi padre. Hay algunos que se entristecen, hay algunos que se enojan contra su padre, hay algunos que le hacen malos gestos, hay algunos que no les gusta que los corrijan, ¿verdad? Y la Escritura dice, al presente parece que ninguna disciplina parece ser causa de gozo. Y aunque no parezca causa de gozo, aunque en el momento no los guste, es lo mejor para nuestra vida. Y aunque muchas veces esa disciplina parece de tristeza, aunque en el momento nos duela la corrección, nos cueste la corrección, dice la Escritura que después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Esa disciplina produce un fruto apacible, un fruto agradable. ¿Para quiénes? Para los que en ella han sido ejercitados. Y para ser ejercitados en algo, eso se necesita de una constancia. No es que es una sola vez que vamos a ser corregidos. Dios nos puede corregir en diferentes áreas de nuestra vida. Quizás todos los días nos está enseñando, nos está diciendo, no hagas esto, haz esto o haz lo otro. Esto sí está bien, deja esto, deja aquello. Y aunque al principio es difícil, al final vamos a ver un fruto agradable, un fruto apacible de justicia porque hemos sido ejercitados en Él. Entonces, qué importante es recibir esa disciplina de parte del Señor, poder aprender a ser esos hijos disciplinados y esos hijos amados de nuestro Dios. Entonces, nuestro Padre nos recuerda que Él nos ama y por cuanto nos ama, Él nos disciplina. Amén. Y sus padres, por cuanto los aman, ellos los disciplinan. Y es importante aprender a recibir ese consejo. Amén. Así que estamos en esta carrera, quizás estamos luchando, quizás estamos enfrentando muchas cosas, pero no somos los primeros que estamos enfrentando todo eso. Hay muchas personas que han luchado y aún quizás les ha tocado más difícil que nosotros, pero ellos no se rindieron. Y yo creo que nosotros somos de los que perseveramos, no somos de los que nos rendimos, sino de los que avanzamos hasta llegar a la meta del premio supremo, de ese llamamiento supremo en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar en esta hora, usted que está allí conectado. Vamos a decirle, Señor, ayúdame a correr esta carrera que tengo por delante, a no desmayar, a avanzar, a continuar. Dios mío, a no detenerme. Ayúdame a ser como tú quieres que yo sea. Padre Celestial, gracias te damos en esta hora por tu palabra que nos habla, nos enseña. Oramos por cada persona que está allí conectado. Te pedimos que les bendigas. Te pedimos que le ayudes, Señor. Padre, mira cada petición en esta hora. Te pedimos que traigas respuesta conforme a tu voluntad. Oramos por milagros, por sanidad, por liberación, por restauración. Aquellos que están quebrantados de salud en las clínicas, los hospitales, en algún lugar. Padre, sea usted obrando una sanidad y un milagro. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.